Bienvenidos hermanos y amigos a Dejad al Aire. Este nuevo espacio es para profundizar en la Escritura. Estaremos con la hermana Leti desde México y el estudio de Salmos. Hoy con el Salmo 22. Shalom, que sea bendición para todos. Hola a todos. Bueno, pues ahora toca el Salmo 22. Este salmo trata de alguien que está clamando a Elohim, o sea, a Dios, para que lo salve de las burlas y tormentos de sus enemigos. Y ese alguien es el Mesías de Israel. En este salmo vamos a ver de una manera impresionante cómo se relaciona con el Mesías. Este salmo está dividido en dos partes. La primera parte trata de la súplica y la soledad, el dolor y la muerte del Mesías en manos de sus enemigos. Y la segunda parte es la gratitud por la salvación de Adonai. El Mesías cita este salmo cuando está en la cruz. Es evidente que este salmo habla del Mesías, de su angustia y soledad durante sus últimos momentos. Por los detalles que da David en este salmo, pareciera que David fue un testigo ocular del momento de la crucifixión, del momento del sacrificio de su descendiente. Algunos han llamado este salmo como el quinto evangelio o el evangelio de David, por la precisión de los detalles. En la época de David no era conocida la muerte por crucifixión y debemos de saber que este salmo David lo escribió alrededor de 1000 años antes del Mesías aproximadamente. La muerte por crucifixión era un método antiguo de ejecución. Esta forma de ejecución fue ampliamente utilizada por Roma y estos métodos similares habían sido inventados por el Imperio Persa, aunque investigaciones recientes se dice que fue inventada por los griegos y mejorada por los romanos, y fue utilizada hasta el año 337 después del Mesías. En la actualidad se sigue esta práctica en algunos países como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Sudán del Norte y grupos terroristas como Daesh. La usan como mecanismo de tortura y ejecución. Así que en la época de David no era conocida la crucifixión. Oremos. Padre, te agradezco por toda esta palabra que has puesto delante de nosotros y que por medio de ella nos has estado hablando de tu amado Hijo. Así como tu Hijo vino a darte a conocer a la humanidad, nos vino a mostrar al Padre. Él dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, porque así como tú desde el principio nos has mostrado a tu Hijo y el propósito para el cual tú lo enviarías, así tu Hijo, siendo obediente en todo, te dio a conocer al mundo. Tú y Él son uno. Te agradezco, Padre, por ese sacrificio perfecto que ya estaba dispuesto desde antes de la fundación del mundo. Y así como tu Hijo y tú son uno, así también, Padre, yo también quiero estar unida a ese precioso cuerpo que tú le diste. Enséñame a ser más como Él, circuncida mi corazón y guía mis pasos. Abre mis ojos para ver más aún las maravillas de tu palabra y dame el entendimiento para conocer los tesoros escondidos de toda tu instrucción. Te agradezco, Padre, en el nombre poderoso de tu amado Hijo. Amén. Bueno, pues vamos a empezar con la explicación, empezando por el título. A este salmo lo titularon Descripción profética de los sufrimientos del Mesías, o un grito de angustia y un canto de alabanza. Cualquiera que sea el título, de igual manera apunta al Mesías, porque aunque han hecho todo lo posible por borrar su nombre, no lo podrán hacer, ya que toda la escritura desde Génesis hasta Malaquías, la esencia del Mesías está en cada letra, palabra o frase, y como dijo el Mesías, no se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. La lámpara es su palabra y la palabra es el Mesías, y el Mesías es también la lámpara. Y cuando empezamos a escudriñar las escrituras, nos damos cuenta la manera tan armónica de cómo el Mesías está anunciado en toda la escritura, y cuando armonizamos al Mesías con la escritura, vemos cómo el Mesías no solo nos habla de
cómo Él ya estaba anunciado, sino también nos vino a dar a conocer a su Padre y la esencia del Padre y lo que el Padre quiere de nosotros. Así que sea toda la honra a aquel que no escatimó a su Hijo, por amor a sus escogidos. Ahora veamos el subtítulo. Al músico principal sobre Ayelet HaShahar o Ajelet Shahar, Salmo de David. Esta palabra Ayelet HaShahar se dice que se refiere a un instrumento musical o a una clase de melodía. Aunque hay diferentes opiniones al respecto, algunos otros dicen que este término no hace referencia al estilo del salmo o de la melodía que lo debería de acompañar, sino a la razón por la cual fue escrito. Y esta frase la tradujeron como sierva del amanecer o lucero de la mañana o lucero del amanecer, ya que hace referencia al lucero que marca cuando ya está por amanecer. Es el momento en que la noche está más oscura y aparece este lucero, aunque en algunas traducciones la van a encontrar como Ajelet, pero la letra J no existía. Esta letra tiene menos de 500 años que fue agregada al alfabeto, y esta letra en un principio se pronunciaba iota. Era como una I latina, pero alargada, y solo se usaba para alargar un número romano. La iota después pasó a ser una vocal con el mismo sonido que la I latina, pero más alargada. Después pasó a ser una consonante y su fonética cambió a J. Con el paso de los años, las letras se han ido transformando. Algunas han conservado su fonética y su forma. Si ustedes leen un libro de hace unos 500 años atrás, se darán cuenta de esa transformación. Como ejemplo tenemos la Biblia del Oso, que fue escrita o traducida alrededor del año 1500, y aunque fue traducida al latín, la fonética de algunas letras no son las mismas que la fonética de ahora. Bueno, hay muchas traducciones. En lo personal prefiero leerla en su contexto original, que es en el hebreo. Bueno, entonces esta palabra Ayelet, que significa sierva o venado, tiene una raíz en la palabra Ayil, que significa carnero. Un carnero es un macho adulto y del cual se utilizan sus cuernos para hacer los shofares. El shofar es un instrumento musical de viento. El shofar está fabricado con el cuerno de un animal puro, como carnero, cabra, antílope o gacela. Y esta palabra apunta al Mesías. ¿Qué vio Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac? Que por cierto, no era un niño cuando Abraham lo iba a sacrificar, como nos lo han enseñado. Isaac era ya de 37 años, pero veamos en Génesis 22:13. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí vio un carnero, Ayil, detrás de él trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y este carnero simboliza al Mesías que vendría a tomar nuestro lugar. Y el matorral simboliza la corona de espinas que el Mesías llevaría en su cabeza. Así que la palabra Ayelet nos lleva a la palabra Ayil. Una es sierva y la otra cordero. Veamos la palabra HaShahar. Ha es un artículo y Shahar significa aurora o amanecer. Y esta palabra Shahar tiene una raíz que es Shai, que significa regalo, don u obsequio. Así que tenemos esta palabra o frase que significa sierva del amanecer o un cordero como obsequio para todos los que hemos aceptado y creído en su nombre. Ahora vayamos al verso 1 del Salmo 22. Dice así: Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Bueno, ya hemos visto que la palabra Elohim la tradujeron como Dios, pero esta palabra Dios es solo un título. Este verso ha ocasionado muchas controversias. Las interpretaciones judías dicen que este verso es un clamor de angustia del rey David, ya que se encontraba en una situación verdaderamente angustiante a causa de sus enemigos. Y si bien es cierto que David vivió diferentes situaciones en su vida y muchas de ellas muy dolorosas, pero en realidad David en ese momento tan angustiante
que estaba viviendo en carne propia el dolor de su hijo, de su descendiente. Es como si alguien le hubiera puesto la película La Pasión de Cristo. Si ustedes han visto esta película, realmente, literalmente, así pasó. Pero fue más fuerte lo que pasó el Mesías. Dice que esta película es lo más cercano a lo que vivió el Mesías. Y bueno, pues dicen que literalmente David hubiera hecho un viaje en el Ruaj, en el espíritu, hasta el momento del sacrificio del Mesías. Bueno, también dicen que se refiere al pueblo de Israel. Y de igual manera, así como David, el pueblo de Israel ha vivido o ha pasado por situaciones muy difíciles, persecuciones, al grado de querer extinguir a este pueblo. Aunque 10 tribus están esparcidas entre las naciones, el opositor no ha dejado de perseguir al pueblo escogido. Otro comentario dice que se refiere a la reina Esther. Esther y Mardoqueo descienden de Simei. Vamos a leer Esther, capítulo 2, verso 5. Había en Susá, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. ¿Y quién era Simei? Vayamos al libro de Samuel. Segunda de Samuel 16, 5 al 12. Y cuando el rey David llegó a Bahurim, salió de allí un hombre de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salió maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Adonai te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Adonai ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia? Déjale que maldiga, pues si Adonai le ha dicho que maldiga a David, ¿quién le puede decir por qué hace esto? Y añadió David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida, cuanto más ahora un hijo de Benjamín. Déjale que maldiga, pues a Adonai se lo ha dicho. Quizá mirará a Adonai mi aflicción y me dará a Adonai bien por sus maldiciones de hoy. Bueno, esto pasó cuando David huía de Absalón, su hijo, pero dicen los rabinos que David sabía que de Simei saldría Mordejai o Mardoqueo y Esther, y que por eso no quiso que sus siervos le hicieran nada. Y bueno, Mardoqueo era el tío de Esther, y que fue quien llevó a Esther al palacio. Después se hizo reina, y por medio de Esther es que el pueblo de Israel, en este caso los judíos, ya que la casa de Israel, las 10 tribus del norte ya no estaban, y solo quedaba la casa de Judá. Y bueno, el comentario según el Midrash, que es una extensión del Talmud, y este libro contiene comentarios rabínicos de las escrituras hebreas. Este libro explica que cuando Esther atravesó el salón de los ídolos en camino hacia la sala del trono para suplicar al rey, sintió que la presencia divina la abandonaba. En ese momento, ella citó este salmo diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bueno, es lo que ellos dicen en sus comentarios, pero vayamos a Mateo. Mateo 27:46 dice así: y alrededor de la hora novena, el Mesías exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Alrededor de la hora novena vendría siendo a las 3 de la tarde. Se hacen 3 oraciones durante el día. La primera es a la hora tercera, es decir, a las 9 de la mañana, y se acompañaba de un sacrificio. Después a la hora sexta, esto es al mediodía, y la hora novena, esto es a las 3 de la tarde, y también se acompañaba de un sacrificio. Cuando estaba el templo había 2 sacrificios, uno en la mañana y otro en la tarde. Entonces vemos que el Mesías está citando el Salmo 22 poco antes de morir,
Y este es uno de los pasajes menos entendidos. El Mesías, mientras estaba clavado en la cruz, exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Realmente el Mesías se sintió abandonado por su Padre? Él mismo dijo que podía rogar a su Padre y que Él le podría mandar más de 12 legiones de ángeles. Esto lo dijo cuando fue arrestado. También dijo que llegaría la hora en que todos lo abandonarían, con excepción de su Padre. En el Salmo 16:10 dice que el Padre nunca abandonaría a su Mesías. Dice textualmente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Por otro lado, una costumbre judía y que debemos de tomar en cuenta, cuando los niños judíos que van a la escuela estudian solo las escrituras y los comentarios de las escrituras durante 12 años o más. En la época del Segundo Templo no existían las Biblias con divisiones para capítulos y versos. Lo más común era recitar el primer verso del Salmo. Entonces todos los discípulos hacían memoria de todo el Salmo. Entonces la costumbre judía hacía referencia a todo el Salmo con solo recitar el primer verso. Así que cuando el Mesías dijo a los que estaban en ese momento presentes, Elí, Elí, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y que son las primeras palabras de este salmo. Lo que realmente estaba haciendo era recitar este salmo, ya que este salmo habla sobre todo su sufrimiento y su sacrificio y su muerte. Y lo que quería es que sus discípulos y todos los sacerdotes, ancianos y los de la guardia del templo recordaran este salmo que mostraba exactamente todo el escenario que se estaba viviendo en ese día. Así que el Mesías no se estaba quejando, tampoco estaba llamando a su Padre. El Mesías estaba dando su última clase, su última enseñanza en la tierra, aun cuando el último aliento de vida estaba saliendo de él. Les estaba diciendo, recuerden el Salmo 22. David ya habló de lo que está sucediendo en este momento, hace más de 1000 años. El Mesías estaba enfatizando que las Escrituras no solo hablaban de él en ese salmo, sino que se estaba cumpliendo delante de sus propios ojos. Y esta palabra Elí, Elí, que la tradujeron como Dios mío, y la palabra Él, se dice que solo personas muy puras, es decir, sin pecado, podían pronunciarla. La siguiente pregunta es, ¿por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Recordemos que David es el que está escribiendo este salmo profetizando el sacrificio de su descendiente, y David está sintiendo en carne propia el escarnio al que fue sometido el Mesías. Y aquí menciona la palabra mi salvación, Yahshuati. Está mencionando el nombre del Mesías, o sea, en esa angustia de David, él hace esta declaración, este clamor. David conocía perfectamente las Escrituras. Él conocía que cada sacrificio apuntaba al Mesías. A David se le prometió que un descendiente suyo se sentaría en el trono y su reinado no tendría fin. Y en ese momento tan doloroso que está viviendo David, es lo más lógico que clame por su salvación, por nuestra salvación. Ahora sí, David está siendo testigo ocular del sacrificio. Recordemos que a Moisés el Padre le mostró el modelo de la tienda de reunión o el tabernáculo como lo conocen. A Juan, el discípulo amado, se le mostró el fin de los tiempos, o sea, se le reveló el fin de todas las cosas en el libro de Apocalipsis o Revelaciones. A Daniel, el profeta, también se le mostró en una visión cómo sería el fin de los tiempos, pero a Juan se le llevó en el espíritu a ver el final, e incluso Juan da también muchos detalles que se están cumpliendo, y a muchos profetas se les anunció y vieron cosas que se han ido cumpliendo, y como vemos a David en este salmo, da muchos detalles del sacrificio del Mesías, y Pedro en su carta dice, primera de Pedro 1, 10 y 11, también vamos a leer el verso 20, acerca de esta salvación investigaron y averiguaron diligentemente los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a vosotros.
escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu del Mesías que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Mesías y las glorias que vendrían tras ellos. Verso 20. Ya provista desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado al final de los tiempos por amor a vosotros. Así como a Moisés se le mostró la tienda de reunión celestial, así a David se le está mostrando el sacrificio por el cual habría de pasar su descendiente. Salmo 22, 2. Elohim mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Aquí David sí está hablando para sí mismo, ya que no ha de ser fácil ver el momento más doloroso y dramático de su descendiente. Y en el siguiente verso es un contraste a este clamor, ya que por un lado es un clamor de angustia y por otro una frase de confianza. Veamos Salmo 22:3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Pero tú eres santo. El Padre es sagrado, Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Es interesante ver que dice, clamo de día y de noche y no respondes. No hay para mí reposo. Y enseguida dice, pero tú eres santo, habitas entre las alabanzas. Porque ese es nuestro pensamiento. Clamamos y clamamos cuando estamos en aflicción o desesperados. Pero aquí David está reconociendo y que también es un principio que también nosotros debemos de poner en práctica y de reconocer que el único que nos puede ayudar es Él, aquel que habita entre las alabanzas, y es donde lo vamos a encontrar. David primero está hablando proféticamente de su descendiente y después para sí mismo. Y esto también es una referencia al pueblo de Israel por todos los padecimientos, persecuciones que padeció y va a padecer. Así que no importa por lo que estemos pasando, nosotros debemos de confiar en Él, alabarlo, aún en medio de nuestra tristeza, angustia, dolor, aún a pesar de no tener una salida, cuando todos nuestros recursos están agotados, cuando buscamos una salida o una solución a nuestros problemas. Es en ese momento en el que más debemos de alabarlo, de ser agradecidos. Les aseguro que el Mesías no dudó ni un momento para soportar el peor castigo que un hombre puede soportar. Y fue su gran amor por nosotros. Al Mesías no lo sostuvieron los clavos, fue su obediencia a su Padre y su amor por nosotros. ¿Por qué? Simple, porque Él tenía la autoridad y el poder para pedirle a su Padre que mandara ángeles a que lo ayudaran o a destruir a todos aquellos que fueron parte de este complot. Y no solo eso, a destruir a todos los pecadores. Y ahorita no estaríamos nosotros. Así que clamo de día y de noche, pero tú habitas en las alabanzas. Salmo 22, 4 y 5. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Esto es una referencia al pueblo de Israel. A Abraham se le dijo que su descendencia viviría en tierra ajena y serían esclavos durante 400 años, pero que él los rescataría y los sacaría de esa nación. Y efectivamente, Israel entró como una familia a Egipto y salió como una gran nación. Egipto fue la matriz para dar a luz a este pueblo, al pueblo de Israel. ¿Y cómo salió el pueblo de Israel de Egipto? Fueron librados por la sangre de un cordero, y gracias a ese cordero fueron librados de la muerte. Antes de eso y de todas las plagas, el pueblo hebreo clamó a Adonai, y él los escuchó desde su morada, y mandó a Moisés. Moisés solo fue un instrumento que el Padre usó para manifestar todo su poder, e incluso después de salir de Egipto y enfrentarse con el Mar Rojo, y detrás de ellos el ejército de Faraón. Cuando se vieron acorralados, pensaron que ya no había escapatoria, y a pesar de todos los prodigios y señales, el pueblo dudó. Así que en ese momento de desesperanza, el Padre les mostró que no serían avergonzados. Moisés clamó a Adonai y él le dijo, ¿por qué clamas a mí? Ya sabes lo que tienes que hacer. Levanta tu mano y tu vara.
La mano es la justicia y la vara la instrucción. Así que dice David, nuestros padres clamaron y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Así que David, quien está viviendo en carne propia el sacrificio del Mesías, su descendiente, él está confiado en que así como libró a su pueblo, así librará al Mesías, nuestro Salvador. Así que ese sacrificio que liberó al pueblo de Israel y que es recordado cada año en la fiesta de Pesaj, o sea, Pascua, ahora nosotros somos libres gracias a ese sacrificio perfecto en la cruz y que nuestra mirada nunca se aparte de él y que no importa la situación por la que estemos pasando, no seremos avergonzados si confiamos en aquel que no escatimó a su propio Hijo por nosotros. Y el verso que sigue está impresionante. Salmo 22:6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. La palabra gusano, que también se traduce como escarlata, grana o carmesí, pero esta palabra gusano ya la habíamos visto en otros estudios, pero vamos a profundizar en este gusanito. Bueno, gusanita. Esta gusanita se pega al tronco de un árbol cuando va a tener a sus bebés y el gusanito muere para que sus hijos puedan vivir. Pero veamos más a detalle todo el proceso de este gusanito. El gusanito escarlata es un insecto con un comportamiento biológico interesante. Cuando la hembra es fecundada, se dirige a un tronco y se adhiere firmemente su cuerpo al madero, al grado que si alguien trata de despegarlo, su cuerpo se rompe. Este gusanito teje un capullo como la mariposa. La diferencia es que este gusanito se pega al tronco y el capullo de una mariposa cuelga de una ramita. Entonces se pega al árbol donde pone sus huevecillos y comienza a secretar una sustancia púrpura, carmesí o escarlata. Estas tres palabras se utilizan para denominar el pigmento extraído de la desecación de este gusano, muy usado en la antigüedad para teñir telas de color rojo. Esta tintura es muy cara por su escasez y dificultad de extracción. Era usada para confeccionar la ropa y ornamentos de nobles, reyes y sacerdotes. Al secretar este fluido que baña literalmente a sus crías y permite que estos bebés vivan, pero el gusanito muere en el proceso. El gusanito muere emanando su savia vital roja para dar vida a sus hijos. La hembra sube a un árbol a la hora de tener a sus bebés y allí muere. Ella sabe que va a morir, sin embargo sube al árbol para dar vida a los suyos. El Mesías entregó su vida sobre un madero para librar a sus hijos de la muerte y darnos vida. De la misma manera este gusano, las crías se alimentan del cuerpo de su madre. Nosotros comemos de la carne del cordero en Pesaj, o sea Pascua. Esto es a los 14 días del primer mes del año hebreo, entre marzo y abril. Ese día para nosotros, más que recordar la salida del pueblo de Israel de Egipto, es un recordatorio del sacrificio con el cual nos libró de todos nuestros pecados y para darnos vida. Ese día comemos pan sin levadura, que es un símbolo de su carne sin pecado, pero cargando en su cuerpo nuestros pecados. Y tomamos vino tinto o jugo de uva como un recordatorio de su sangre derramada. Él reveló su obra redentora, dando a conocer de la misma manera como la descendencia de este gusanito viven gracias al sacrificio de su madre. Él dijo en Juan 6, 54, 56, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Ahora, por otro lado, es interesante que entre el tercero y cuarto día, después de muerto este gusanito, pierde su color rojo carmesí que lo caracteriza y se vuelve blanco como la nieve y se despega del árbol como una hojuela. Este gusanito nos revela grandes verdades sobre la obra redentora del Mesías. Este gusanito rojo carmesí, que parece ensangrentado como si hubiese sido golpeado, nos revela los grandes sufrimientos que vivió el Mesías, el cual él quedó bañado en su sangre.
Juan 19, 2 al 5. Y los soldados tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto púrpura. Y acercándose a él le decían: Salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera para que sepáis que no encuentro ningún delito en él. El Mesías entonces salió fuera, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Apocalipsis 19:13. Y está vestido de un manto empapado en su sangre, y su nombre es el Verbo de Adonai. Una traducción más correcta es la palabra de Adonai. Por medio del cuerpo del Mesías somos rescatados de la muerte, y el cuerpo blanco del gusanito es porque el Mesías nos purifica y con su sangre hace blancos nuestros pecados. Isaías 1:18. Venid, pues, dice Adonai, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así como el gusanito explota y con su sangre baña a sus bebés, así el Mesías nos bañó con su sangre. Caifás, el sumo sacerdote, dijo que era mejor que un solo hombre muriera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y esto que dijo Caifás fue una profecía. Mateo 27:25. Y respondiendo todo el pueblo dijo: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La Escritura nos enseña que el Mesías nos amó y nos lavó. Apocalipsis 1:5 al 6. Y del Mesías, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Elohim y Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Pues con el tinte del mismo gusano se teñían las telas para las ropas de los sacerdotes, como el manto púrpura de los reyes, y también la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. De la misma manera, por el derecho del sacerdocio que Él nos compartió, vamos a Hebreos 10, 19, 20, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre del Mesías, el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. La Escritura nos dice que los que han creído en la redención ofrecida por el Mesías, Apocalipsis 7:14, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Se dice que al aplastar este gusanito despide un olor grato, y esto nos lleva a Levítico 1:9, donde nos habla sobre la ofrenda encendida de olor grato para Adonai. Y en Efesios 5:2 dice así: y andad en amor como también el Mesías nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros a Adonai como ofrenda y sacrificio de olor fragante. Y nuestro Padre, quien creó a este gusanito para que nosotros pudiéramos entender su plan de salvación. En Juan 1:3 dice: todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él nos manda escudriñar su palabra para ver su magnífica creación y podamos comprender la redención de su amado Hijo. Romanos 1:20. Sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se dejan ver desde la creación del mundo y se perciben en las cosas creadas. El Mesías dijo: escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. ¿Recuerdan a Rahab? Esta mujer prostituta que puso un hilo de grana cuando los dos testigos fueron a la ciudad y entraron en casa de Rahab, y ella los escondió y los bajó por una ventana, y ellos le dijeron que pusiera un hilo de grana en la misma ventana por la cual ella los bajó, para que cuando tomaran la ciudad ellos la rescatarían. Este relato lo encuentran en el libro de Josué, capítulo 2. Así que nosotros somos los hijos pródigos, los hijos de prostitución, que por su sangre hemos regresado a nuestra herencia. Salmo 22, 6 al 8. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo.
Todos los que me ven me escarnecen, tuercen los labios, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Adonai, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Vayamos a Mateo cuando el Mesías estaba crucificado. Mateo 27, 39 al 43. Los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Elohim y desciende de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían, a otros salvó, a sí mismo no puede salvarse, Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Elohim confía, que le libere ahora si él le quiere, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Adonai. El Mesías fue humillado, degradado, escarnecido, y las mismas personas que allí se encontraban fueron las que en un tiempo lo siguieron. Nosotros podríamos decir, no estábamos allí, pero no es así. Él cargó con nuestros pecados, aún hasta por los que no hemos cometido, y todas estas injurias, burlas y desprecios se le agregaban más cargas a él, que no tenía culpa de nada, y cada vez que pecamos le seguimos agregando más cargas. Isaías escribió de él, Isaías 52, 13 al 15. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. El Mesías fue puesto en alto en una cruz. Así como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado su aspecto que no parecía hombre. Que dice en el Salmo 22, soy gusano y no hombre. O sea que ya no tenía el aspecto de un hombre, sino el aspecto de este gusanito. Y sigue diciendo, y su figura no era como la de los hijos de los hombres. Así sorprenderá él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y comprenderán lo que jamás habían oído. Así que toda la escritura apunta al Mesías, cada detalle habla de él y de todo lo que tenía que padecer. Y este salmo está verdaderamente impresionante, está tan detallado que si nos pusiéramos a estudiarlo hasta la más mínima letra, palabra o frase, recorreríamos toda la escritura y de igual manera nos llevaría hacia el Mesías de Israel. Ahora todo se tenía que cumplir al pie de la letra como está escrito y se tiene que cumplir al pie de la letra como está escrito. El Mesías dijo en Juan 10:17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo potestad para ponerla y tengo potestad para volverla a tomar. Este mandato recibí de mi Padre. Él vino a morir por sus ovejas. Él dijo que nadie se la quitaba. Él la estaba poniendo por sí mismo. E incluso el Mesías le dijo a Pilato cuando Pilato le preguntó, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? El Mesías le contestó, no tendrías ninguna autoridad contra mí si no se te hubiera dado de arriba. Así que el único que tiene el control de todo es el soberano y rey del universo. El Mesías sabía por lo que iba a pasar. Salmo 22, 9 al 11. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde el seno, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Elohim. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. A Miriam, o sea, María, se le anunció que ella tendría un hijo y él venía con un propósito, y él lo sabía, y toda su confianza estaba puesta en aquel que lo envió. Por eso le dice, tú eres mi Elohim. Recordemos que David está profetizando sobre su descendiente y le dice, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Desde el momento en el que él fue arrestado, el Mesías les anunció que todos se dispersarían. Mateo 26, 30 al 33. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces el Mesías les dijo,
todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Tomando entonces Pedro la palabra, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y aunque el Mesías le dijo que él lo negaría 3 veces, y Pedro le dijo, aunque tenga que morir, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y en el arresto del Mesías, cuando fue entregado por Judas, Pedro sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote, y el Mesías le dijo que volviera su espada a su lugar. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Y en ese momento todos los discípulos le abandonaron, aunque Pedro le siguió de lejos. En ese momento no podían hacer nada. En ese momento reinaban las tinieblas, y fue en ese momento en que sus discípulos pensaron que se habían equivocado, ya que ellos esperaban que en cualquier momento el Mesías se proclamara rey sobre todo Israel. Así que David en el espíritu está viviendo en carne propia la soledad. Si bien es cierto que David tuvo que vivir momentos de soledad cuando Saúl procuraba matarlo, pero en ese momento David está viviendo la soledad de su hijo en la cruz, y que el único consuelo que en ese momento en que todos le abandonaron era el de su padre. Por eso dice, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. En ese momento en que iba a padecer el peor castigo que un hombre pudiese soportar, lo único que lo alentaba a seguir era el gran amor por aquellos que habían aceptado y creído en él, y por los que habrían y habrán de venir y confiar en su Padre, que lo levantaría de entre los muertos, y él no abrió su boca, en todo fue obediente. Isaías 53, 1 al 12. ¿Quién ha dado crédito a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo de Adonai? Creció como un retoño delante de él y como raíz de tierra seca. No hay apariencia en él, ni hermosura como para que le miremos, ni atractivo como para que nos deleitemos en él. Esta es la apariencia física del Mesías. Él no es como lo pintan en los cuadros. En el verso 3 al 12, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, como uno ante quien se esconde el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Adonai y abatido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y Adonai cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido, aunque se humilló a sí mismo y no abrió su boca, como un cordero que es llevado al matadero, y como una oveja que delante de sus trasquiladores está muda. Tampoco él abrió su boca. Por arresto y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Adonai quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia. Vivirá por largos días, lo que plazca a Adonai se cumplirá por su mano. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte entre los grandes, y con los poderosos repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, e intercedió por los transgresores. Así que aquí tenemos a este varón de dolores, dando su vida por nosotros.
Así que si estás pasando por momentos de angustia, soledad o aflicción, sientes que no encuentras la salida, sientes que no hay quien ayuda, voltea tus ojos al cielo y agradece al Padre por haber dado a su Hijo, y Él te escuchará y vendrá a tu rescate. Él te cuidará bajo sus alas y te cubrirá bajo su sombra. Si no escatimó a su propio Hijo, por ti, por mí, ten por seguro que te dará consuelo en medio de cualquier situación en la que te encuentres. Nosotros no debemos de confiar en los hombres, porque nuestro socorro viene de Adonai. Salmo 22, 12 al 13. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como un león rapaz y rugiente. Basán es un lugar al norte de Israel. Basán significa llanura fértil y sin piedras o suelo ligero. Este lugar era muy famoso por sus pastizales, sus bosques y su ganado vacuno. Y al mencionar aquí David fuertes toros de Basán, estos toros de Basán son símbolo de fuerza y estos toros hacen referencia a los romanos. Las características de un toro es fuerza y poder, y cuando atacan lo hacen de abajo hacia arriba, y con sus patas pueden despedazar todo lo que está bajo sus patas. Sus cuernos es el arma más poderosa de estos animales, y en este momento Roma era un imperio muy poderoso, fuerte y tenía sometido al pueblo judío. Pero veamos la palabra cercado, que es kitruní, me han cercado, y catar es cercado, también encerrar, sitiar o asediar, pero también significa coronar, keter. Catar y keter vienen de la misma raíz, así que dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, o sea, me han coronado. Estos toros de Basán es una referencia a los romanos, a este imperio que tenía sometido bajo sus pies al pueblo judío. Entonces, aquí David está hablando proféticamente de lo que harían los romanos con el Mesías. Mateo 27, 29. Y trenzando una corona, catar, de espinas, la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciéndole, Salve, Rey de los judíos. Abrieron sobre mí su boca como un león rapaz y rugiente. Roma representa a los toros y Judá a los leones. ¿Quiénes lo entregaron a Roma? Sus mismos hermanos, su pueblo. Lucas 22:52. Y el Mesías dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra de él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Estando con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, pero esta es vuestra hora y de las potestades de las tinieblas. Así que en ese momento no solo este grupo de sacerdotes y jefes de la guardia y los ancianos estaban acechándolo, también las huestes demoníacas estaban buscando acabar con él. Y no solo fueron a arrestarlo, mientras lo tenían preso lo humillaron. Al siguiente día se levantó toda la muchedumbre y lo llevaron ante Pilato. Y Pilato lo mandó con Herodes, y Herodes lo regresó a Pilato, no sin antes humillarlo. Pilato lo mandó azotar. Se dice que fue tan cruel que pedazos de carne salían por todos lados. Y cuando Pilato quiso de nuevo soltarle, los sacerdotes y escribas animaron al pueblo a gritar, crucifícale, y todos gritaban a una voz, crucifícale, crucifícale. ¿Se dan cuenta por qué David los compara con estas bestias, con los toros y los leones, dando voces? Porque realmente en ese momento se estaban comportando como animales. Esa gente que alguna vez los siguió, los sanó, los alimentó, ahora estaban en contra de él, y sus discípulos habían huido, porque en ese momento ellos no podían hacer nada. Y pensaron que se habían equivocado. Salmo 22, 14. Estoy derramado como agua, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón se torna como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas.
Médicamente hablando, después de muchas horas de agonía, su cuerpo había perdido mucha sangre y esto provocaba mucho dolor al grado de que los huesos se salieran de su lugar. Y esto también a causa de la deshidratación en la que se encontraba y la poca sangre que quedaba en su cuerpo se había espesado, de manera que el corazón ya casi no la podía bombear. El suero se separa de los glóbulos rojos y una membrana alrededor del corazón llamado pericardio estaba llena de líquido en los momentos finales. Algunos médicos creen que el Mesías muere de una pericarditis, que es la ruptura del pericardio por inflamación. Es como si su corazón haya explotado, y esta condición es confirmada cuando el soldado traspasa una lanza por su costado y al instante salió sangre y agua. Juan 19:34. Y aquí se cumple lo dicho por Zacarías 12:10, y mirarán a mí a quien traspasaron. Ahora, los condenados a esta muerte tan espantosa se les obligaba a llevar un madero, el cual pesaba aproximadamente 100 kilos, más la caminata, que fueron aproximadamente 600 metros, y cuando lo crucificaron mediante clavos en las manos y los pies, los primeros se clavaban por debajo de la muñeca, por el espacio entre los huesos cúbito y radio. Se ha visto que las palmas de las manos no aguantaban el peso del cuerpo. En su trayecto, o sea, al introducir el clavo, perforaba todo lo que encontraba, incluido el nervio mediano que se distribuye por gran parte de la mano. El dolor debía de ser terrible, pero a pesar de eso, el principal problema en ese momento era respirar. En la postura de la cruz se bloquea el diafragma, todos los músculos que permiten soltar el aire, como los intercostales que unen cada una de las costillas. Por eso el Mesías debía esforzarse para erguirse o elevarse en cada respiración, pero a cada esfuerzo sobreviene un latigazo de dolor provocado por los clavos en las manos y pies, sobre los cuales debe apoyarse, y poco a poco va acumulando dióxido de carbono y la sangre se acidifica. Estoy derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón se torna como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Ahora casi todo está terminado. La pérdida de fluido de los tejidos finos ha alcanzado un nivel crítico y el corazón comprimido está luchando, por bombear sangre pesada y espesa dentro del tejido fino. Los pulmones están haciendo un esfuerzo frenético para obtener dosis pequeñas de aire. Salmo 22:15. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. El tiesto es un pedazo de barro o un trozo de vasija de barro que al resecarse se rompe. Un tiesto también se usaba para hacer fuego o para sacar agua de una cisterna, y la palabra se secó también se traduce como marchitó, y mi lengua se pegó a mi paladar. Es por la deshidratación en la que se encontraba el Mesías. Salmo 22:16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado una banda de malhechores. Horadaron mis manos y mis pies. Perros es una referencia a las naciones. Las características de los perros es que ellos se comportan de acuerdo a sus instintos, ya que aquellos que lo insultaban o humillaban se estaban comportando de acuerdo a sus instintos. Y de hecho, esta palabra la usan para aquellos que rechazan su instrucción. Y esta frase, horadaron mis manos, también la traducen como un león destroza mis manos y mis pies. Y es porque esta palabra horadaron en el hebreo es león. Un león, cuando su presa está diezmada o agotada por la persecución, es obvio que está paralizada, esperando a ser devorada por el león. Entonces el león se sienta en la arena o tierra y se arrastra alrededor de su víctima para marcar su territorio, para que ningún otro animal se acerque. Y aunque los antimesías dicen que es león y no horadaron, pero leamos en Zacarías 13:6, y le preguntaron, ¿qué heridas son estas entre las manos? Y él responderá,
con ellas fui herido en casa de mis amigos. Y esta palabra amigos también se traduce como amados. Salmo 22, 17. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Estaba tan debilitado y deshidratado que su piel literalmente estaba pegada a sus huesos, y el Mesías estaba totalmente desnudo. No había nada que lo cubriera. Cuando Adán y Eva pecaron, el Padre tuvo que sacrificar a unos corderos para cubrir su desnudez, su pecado. Y la desnudez del Mesías es lo que ahora nos ha vestido de justicia. En las películas o las supuestas imágenes del Mesías lo ponen con un trapito, pero en realidad nada lo cubría. La intención de sus escarnecedores era humillarlo en todos los aspectos. Salmo 22, 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi túnica echaron suertes. Mateo 27, 35. Después que lo crucificaron, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mateo se refiere a David como profeta y una costumbre que tenían los soldados romanos cuando crucificaban al sentenciado a este tipo de castigo era echar suerte sobre la ropa de los crucificados, o sea, se la sorteaban como un pago extra para ellos. Salmo 22, 19. Mas tú, Adonai, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Aquí nos confirma que su padre no lo había abandonado. 20 y 21. Libra de la espada mi alma, de las garras del perro mi vida. Sálvame de las fauces del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Aquí vemos de nuevo perro, león, búfalo. Está hablando de las naciones que en ese momento estaban todos reunidos en su contra. El león es Judá y los cuernos de los búfalos. Roma también es comparada con los cuernos, ya que en ese momento era la cabeza, era un imperio muy poderoso. Hasta aquí hemos visto lo que tenía que padecer el Mesías en mano de sus opresores. Esta es la primera parte. Ahora veamos la segunda parte, que algunos han titulado como un canto de victoria o alabanza. Salmo 22, 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Después de todo lo que tuvo que pasar el Mesías, este es el fruto que ha dado todo el sacrificio. ¿Cuál nombre va a anunciar? Yahshua, la salvación de Adonai. Y cuando se refiere a sus hermanos es una referencia a todo el pueblo de Israel. Así que una vez que resucita, el Mesías empieza a anunciar su nombre. Salmo 22, 23, 24. Los que teméis a Adonai, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni desdeñó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, lo escuchó. Nos confirma una vez más que el Mesías no fue abandonado por su Padre en la cruz. En el verso 23 se refiere a toda la descendencia, a las 12 tribus de Israel, a los que están entre las naciones. 25. De ti procede mi alabanza. En la gran congregación mis votos pagaré delante de los que le temen. Alabanza significa gratitud, así que después de haber vencido en la cruz y de haber sido levantado de entre los muertos, todos los que hemos confiado en su nombre y sabiendo que hemos sido rescatados a precio de sangre, seremos parte de esa gran congregación, de la cual también habla en la carta a los Hebreos capítulo 2. 26. Comerán los humildes y serán saciados. Alabará a Adonai los que le buscan. Vivirá su corazón para siempre. A causa de este sacrificio vino a darnos vida y vida en abundancia. Viviremos para siempre agradecidos. 27. Se acordarán y se volverán a Adonai todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Adonai es el reino y él regirá las naciones. A David se le dio la promesa que un hijo suyo se sentaría en el trono y su reinado sería para siempre, y él
Este descendiente de David regirá a las naciones. Verso 29. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden del polvo, todos doblarán su rodilla delante de él y toda lengua confesará su nombre. Puesto que nadie puede conservar la vida a su propia alma. 30. La posteridad le servirá. Esto será contado de Adonai hasta la postrera generación. Así que todo esto será contado hasta la última generación, hasta los últimos tiempos. Recuerden, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que su nombre será anunciado por toda la tierra, aún más allá de los confines, y todos tendrán que reconocer a aquel que por nuestros pecados y transgresiones fue traspasado. Verso 31. Vendrán y anunciarán su justicia a generaciones que no han nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Así que hagan lo que hagan por borrar su nombre, no podrán hacerlo. El mensaje del Mesías, su sacrificio, es el que más ha trascendido hasta el día de hoy. Y seremos esa generación que veremos cumplirse este hermoso salmo. Conocemos la primera parte de este salmo por medio de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora seremos testigos presenciales de este gran acontecimiento, de verlo venir en las nubes. Y ese es mi anhelo. Y espero que mi Padre me conceda este gran privilegio. Y si no es así, segura estoy que los que lo vean será un gran acontecimiento, un gran privilegio. Entonces todos cantarán himnos de gratitud y todos se postrarán al verlo venir, así como fue levantado. Sea toda la honra y todas las alabanzas a aquel que no escatimó a su Hijo por amor a nosotros. Shalom, shalom.